Hola, ¿qué tal? Yo soy Al. La educación vivió una disrupción que algunos estábamos esperando. Sabíamos que sucedería en algún momento, pero esta pandemia lo adelantó y ahora nos estamos adaptando tanto alumnos como maestros a una nueva forma de enseñar y de aprender. En este video voy a programar un calificador automático. Si estás dando clases en línea o conoces a alguien que lo esté haciendo, tal vez sabrás que una de las actividades que nos consume más tiempo es calificar y revisar tareas. Hay plataformas que tienen formularios o métodos para calificar que ya están automatizados, pero no siempre aplican a todas las tareas. Mm, E incluso en ocasiones ya tenemos algún PDF o algún documento que es muy sencillo mandar y solo decir contéstenlo. El único trabajo previo para que esto funcione es dar una explicación clara de cómo deben entregar sus respuestas. Deben tener un archivo con las respuestas correctas y obviamente escribir el código de este programa. Supongamos que tenemos el siguiente PDF. Es un examen con 5 preguntas y como respuestas los alumnos únicamente tienen que escribir el año en que sucedió el evento. Este PDF se le envía a los alumnos por mail o por la plataforma que utilicen. Paso 1. Creamos un archivo que se llamará respuestas.txt. En el primer renglón escribimos respuestas. Es un identificador importante para nosotros. En el segundo renglón, tarea 1. Y las respuestas en orden una por una en cada siguiente renglón. Mis instrucciones para los alumnos serán las siguientes. Entrega un archivo de texto.txt de la siguiente forma. Nombre completo, email, tarea número, respuesta 1, respuesta 2, respuesta 3, respuesta 4 y respuesta 5. Especificamos que no hay que enumerar las respuestas, solo escribirlas directamente. Sería bueno proporcionar un ejemplo, tal vez entregarles este archivo. Vamos al código. De pathlib vamos a importar path. Esto lo utilizaremos para leer el folder donde almacenamos las tareas. Importamos collections, esto para crear un name tuple. Un name tuple es muy útil ya que podemos acceder a los elementos por nombre en vez de por índice. Les voy a dar un ejemplo. Voy a crear un name tuple llamado cliente. Y sus campos se llamarán apellido, edad y sucursal. Cliente ahora es una subclase con la que puedo crear objetos. Ahora vamos a instanciar un objeto llamado Julio. Llenamos los campos con su apellido, edad y la sucursal, que en este caso será un número. Ahora veamos cómo puedo acceder fácilmente a los campos. Julio.apellido y me da inmediatamente el apellido que grabamos. Julio.edad y obtenemos su edad. Julio.sucursal y obtenemos la sucursal. Muy sencillo, ¿no? Regresemos a nuestro calificador. Primero vamos a crear una función que compare las respuestas y entregue la calificación. Esta función se llama pointCounter y recibe una lista de respuestas correctas y una lista con las respuestas que nos da un alumno. Vamos a almacenar en la variable RC las respuestas correctas y en RA las respuestas del alumno. Si observamos cómo es la hoja de respuestas correctas, entonces podemos ver que esta lista tendrá como primer elemento el texto respuestas, como segundo elemento o índice 1 el texto tarea 1 y a partir del tercer elemento o bien a partir del índice 2 las respuestas. De hecho, así se vería nuestra lista. Entonces yo quiero que la lista sea a partir del índice 2. Con las respuestas del alumno, la lista se vería de esta manera. Entonces, la parte que nos interesa es a partir del índice 3.
Y voy a colocar un contador en 0. Con un loop voy a comparar cada elemento de la lista. Si es igual, voy a agregar un punto al contador. Esta función va a regresar el contador por 100 entre el número de respuestas. Esto para que la calificación máxima sea 100. Ahora existe una posibilidad que recibamos un archivo de una tarea con una cantidad diferente de respuestas, lo cual provocaría que nuestro programa no funcione. Así que vamos a crear una función que ajuste estas listas. Esta función la llamaremos ajustar lista. Va a recibir la lista de respuestas, la cual es la lista correcta, y la lista del alumno. Tomaremos la longitud de la lista de respuestas y la del alumno. En la variable Missing Answers haremos una resta para contar las respuestas faltantes de los alumnos. Con este for, llenamos con guiones las respuestas faltantes. ¿Qué pasa si en vez de respuestas faltantes hay respuestas de más? Vamos a revisar si el resultado de la resta es menor que 0. Si esto es así, hay que hacer un ciclo for y con ABS saco el valor absoluto de las respuestas faltantes. Y voy cortando la lista hasta que la lista sea de la longitud correcta. Al final de esta función regreso la lista del alumno ya con el tamaño ajustado. Ya terminé las funciones necesarias. Ahora vamos al core del programa. Crearemos un name tuple llamado alumnoinfo. Y los campos para almacenaje serán nombre, el número de la tarea y la calificación. También necesitamos un diccionario para guardar los alumnos y su información. Este diccionario tendrá como key el mail del alumno porque sabemos que este es un elemento único. Y como value tendrá la tupla que crearemos con alumnoinfo. Necesitamos también una lista para almacenar los correos. Primero tenemos que abrir el archivo respuestas.txt que se encuentra en un folder llamado tareas. Lo voy a almacenar en la variable R, considerando cada renglón como un elemento distinto de la lista. Esto lo logro con split diagonal invertida n. La parte que viene es interesante. Voy a utilizar path. Las tareas se encuentran en un folder llamado tareas. Y con iterdir voy a iterar sobre los archivos del directorio. Para que solo seleccione archivos y no directorios, colocaré un if. Con isFile compruebo si es archivo. Pero también necesito evitar los archivos como el de respuestas, el ejemplo, incluso los archivos ocultos como el archivo .desstore de las computadoras de Apple. Entonces, si el elemento sobre el que estoy iterando es archivo y además el nombre inicia con tarea, lo abro con UTF-8 e ignoramos los errores. Divido cada renglón con split, entre comillas, diagonal invertida n. Ahora utilizo la función pointCounter para obtener la calificación de esta tarea. La R es la lista de respuestas correctas y la T es la lista de respuestas del alumno. Ahora que recuerdo, nunca utilizamos la función ajustar lista. Esta la colocaremos aquí. Sabemos que las respuestas son de la longitud correcta, pero no sabemos si los alumnos enviaron tareas completas o demás. Entonces, lo que vamos a hacer es ajustar la lista del alumno. Listo. Ya tenemos la calificación. Ahora con append voy a almacenar en alumnoslist el elemento 1 de la lista T, que es el mail del alumno. Y voy a crear el diccionario del alumno con key igual al mail del alumno. Y como value voy a crear un named tuple.
Ya solo nos queda crear un archivo con las calificaciones de todos nuestros alumnos. Esto lo voy a hacer abriendo un archivo CSV. Si no existe, se va a crear. Y en la cabecera voy a colocar nombre, email, tarea y calificación. Escribo en el archivo y cambio de renglón. Ahora escribimos los datos del alumno y la calificación calculada. Esto en un ciclo for iterando sobre la lista alumnos list, que contiene los mails que además son la llave del diccionario. Cambiamos de renglón cada ciclo y listo. Vamos a probarlo. Voy a abrir la terminal para ejecutar el archivo calificador.py. Hay un error. Siempre que cometemos un error, al ejecutar el programa recibiremos información. Aquí podemos ver que en la línea 1 se dio el error. Dice que no puede importar pathlib. Vamos al código, revisemos. Ya sabemos que es en la línea 1. Aquí está. De pathlib debería importar path. Sí, no sé en qué estaba pensando. Bueno, debería de haber importado path. Volvamos a ejecutar. Segundo error. El error está en la línea 50. Es un name error. Sí. Es un typo. Escribí mal. Debería decir counter. Y ejecutemos de nuevo. Bien, no hay error. Al ejecutar, se debe haber creado el archivo calificaciones todos.csv. Para verificarlo, voy a listar el directorio con ls. Efectivamente, calificaciones todos.csv está aquí. Ahora solo tenemos que abrir el archivo en una hoja de cálculo como Excel o Google Sheets y tendremos el trabajo hecho automáticamente. Así tiene que quedar. Eso fue todo, bastante sencillo, ¿verdad? Espero que te haya servido, seguro lo puedes mejorar o adaptar a tus necesidades y muchos maestros pueden beneficiarse de esta idea. Suscríbete, comparte y nos vemos pronto.